Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. ¿Sabes que un simple acto de gratitud puede cambiar la química de tu cerebro, mejorar tu sistema inmune y aumentar tu felicidad? No es magia, es ciencia. Practicar la gratitud de manera regular activa regiones del cerebro asociadas con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores clave para el bienestar y la resiliencia emocional. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley reveló que personas que escriben cartas de gratitud experimentan cambios positivos en la actividad cerebral incluso 3 meses después de haberlas escrito. Otro estudio, en este caso de la Universidad de Harvard, confirmó que quienes practican la gratitud de manera consciente duermen mejor, tienen menos síntomas de ansiedad, enfrentan el estrés con mayor fortaleza y tienen una mayor esperanza de vida. En un mundo que nos empuja a vivir en piloto automático, muchas veces corremos detrás de metas que creemos importantes sin detenernos a saborear la vida. ¿De qué sirve llegar lejos si no sabemos disfrutar del camino? Esta semana tengo el placer de charlar sobre la importancia de vivir con más intensidad, con más presencia y con más gratitud con Juanjo Fraile, escritor, empresario y conferenciante, y un firme defensor de la gratitud como herramienta de transformación. Es autor de 2 libros imprescindibles, La magia de la gratitud e Inspirarte, y conduce el podcast de conversaciones inspiradoras Vivir a lo ancho. Si sientes que la vida pasa demasiado rápido, si alguna vez has pensado debería estar disfrutando más, o si simplemente quieres aprender cómo darle un giro positivo a tu día a día, ponte cómodo y disfruta. Dormir bien hoy es invertir en tu futuro. Porque el sueño no es solo sinónimo de descanso. El sueño es el gran reparador de tu cuerpo. Mientras duermes, tu cerebro elimina toxinas, tu sistema nervioso se reequilibra y tu cuerpo regenera tejidos, fortalece el sistema inmune y estabiliza tus hormonas. Si duermes bien, vives mejor y por más tiempo. Y si sientes que tu sueño no es tan profundo y reparador como debería, no te conformes, puedes optimizarlo. Este mes, el viernes 14 de marzo, celebramos el Día Mundial del Sueño. Ya sabes que la higiene es la base. Rutinas, luz natural por el día, evitar pantallas, cenas ligeras y tempranas. Pero si aún así necesitas una ayuda extra, la suplementación bien pautada marca la diferencia. Longevitas es mi marca de referencia en suplementación por sus fórmulas especialmente desarrolladas para cuidar el descanso y potenciar la longevidad, como el set Bienestar y Descanso, compuesto por B-Complex, bisglicinato de magnesio y fórmula relax. Las vitaminas del grupo B son esenciales para la producción de neurotransmisores como la serotonina, que regula el estado de ánimo y la relajación, y hormonas como la melatonina, que regula los ciclos del sueño. Además, las vitaminas B6, B9 y B12 presentes en B-Complex mejoran la función cognitiva y reducen la inflamación cerebral, clave para un envejecimiento saludable. ¿Qué no se ha dicho ya del magnesio? La forma bisglicinato es altamente biodisponible y se absorbe con facilidad sin causar molestias digestivas. Es fundamental para la función del sistema nervioso, ya que actúa como un relajante natural al regular el GABA, el neurotransmisor que reduce la excitación neuronal. Además, regula los niveles de cortisol y mejora la calidad del sueño profundo, donde se lleva a cabo la reparación celular. Y la fórmula Relax es mi gran aliado en momentos puntuales en los que tengo mucha carga de trabajo y mucho estrés. Es una combinación avanzada de GABA, teanina y extractos adaptógenos como ashwagandha y valeriana. El GABA es un neurotransmisor inhibidor que induce la relajación. La teanina modula el estrés y mejora la concentración sin somnolencia. Y los adaptógenos reducen la respuesta del organismo al estrés crónico, mejorando así la calidad del descanso nocturno. Los y las escuchantes de este podcast podéis disfrutar de un 10% de descuento utilizando mi código JF2025 en toda la suplementación de Longevitas. Recuerda, JF en mayúscula 2025, todo seguido. Dormir bien es invertir en tu salud, en tu rendimiento y en tu bienestar a largo plazo. Haz del sueño una prioridad y empieza a cuidar hoy tu yo del futuro.
Juanjo Fraile, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hanna. Vamos a hablar de dos conceptos que para mí creo que deberían ser la base de una vida plena, y ojo que digo plena, no feliz, porque también con el concepto felicidad hay muchos malos entendidos. Pero la primera pregunta que te quería hacer es para contextualizar, ¿no? Tanto el tema de la gratitud, que es algo de lo que vamos a hablar después más en profundidad, como de la amplitud de vida, de ese concepto de vivir a lo ancho. ¿Cómo podemos contextualizar esos dos conceptos en el mundo actual, en el que si no eres hiperproductivo cada minuto de tu vida, parece que no vales? Bueno, pues no, la verdad es que no sé muy bien cómo contextualizarlo, porque dicen que cada uno viaja con su maleta, ¿no? Me decía mi abuela. O lo que es lo mismo, cada uno cuenta la feria cómo le va, al final acabas experimentando, sintiendo, proyectando aquello que el regalo de la vida te pone delante, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay un momento, quizá a mucha gente que nos esté escuchando le haya sucedido o esté a punto de sucederle, en el que te sientes engañado, ¿no? En el que te das cuenta que cantidad de cosas que dabas por sentado, que dabas por hecho, normas, creencias, quizá lo más llamativo sea la palabra éxito, ¿no? Pues no están ahí. No sé si es muy disruptivo el mensaje, pero es cierto que te das cuenta que la vida que estamos viviendo, esa que nos hace levantarnos por la mañana y acostarnos por la noche, y por el camino está cargada de incertidumbre y no tienes absolutamente ningún control ni ninguna certeza, es algo más bonito, más importante, más amplio, más grande que la cantidad de circunstancias o de normas o de creencias que hemos asumido y que nos llevan por un camino diferente del de experimentar el regalo, ¿no? Al final, Hanna, es, no sé, por simplificarlo mucho, imagínate una noche de Reyes, tenemos 8 o 10 años, nos acostamos a dormir y queremos no dormirnos porque queremos encontrarnos con los Reyes Magos en el pasillo de nuestra casa o en el salón, quizá, donde dejen los regalos o donde intuimos que van a dejar los regalos, y de pronto aparece un Pepito Grillo que te diría, no, mira, los Reyes Magos no solo no existen, ¿no? Sino que vas a tener la oportunidad de sufrir con los regalos porque se pueden acabar, se pueden romper, te los puede quitar otro niño, etcétera, ¿no? Yo siempre planteo que hay esa dualidad, que es la ilusión con la que un niño sano se echa a dormir la noche de Reyes, y cuando han pasado unos cuantos años, la decepción enorme que te da recibir un regalo porque son más los condicionantes, los miedos, las creencias limitantes que lo acompañan que el hecho de disfrutarlo. ¿Cómo es un día en la vida de Juanjo Fraile viviendo a lo ancho? Porque habrá días, imagino yo, que no serán tan a lo ancho, pero todos ¿cómo son es? A lo ancho es una expresión que no es mía. Yo la hice mía porque reflejaba perfectamente en determinado momento de mi vida un cambio de perspectiva, ¿no? Y es que nos habían entrenado para vivir a lo largo. Parece que tienes que hacer determinadas cuestiones para vivir más años, parece que tienes que centrarte mucho en lo que va a pasar dentro de 2 horas porque la agenda te va a decir que tienes que estar ahí y lo de ahora deja de tener importancia, etc. Y de pronto un día cuando, no sé, cada uno nos habrá pasado de una forma, ¿no? Te das cuenta que, bueno, pues que la vida se puede acabar en cualquier momento y que no depende de tu decisión que llegue ese momento, porque nunca depende o casi nunca depende. Pues es preferible dejar de plantearse el enfoque de las situaciones y las circunstancias prolongadas en el tiempo y decidir tomar cada día como un regalo. Esto no significa que todos los días sean bonitos y buenos y maravillosos, que no esté exento de que haya pues, problemas, conflictos, situaciones que tienes que resolver porque estás viviendo esta vida, sin duda. Pero lo que es cierto es que intento por todos los medios cada día aflojar la ansiedad, ¿no? Aflojar las ganas de anticiparme a situaciones, de anticiparme a pensamientos. Siguen estando ahí, porque he convivido muchos años con ellos. Pero ahora mismo ese a lo ancho significa que cada día en sí mismo pretendo en la mañana interpretarlo como un regalo, como lo que decíamos antes, y vivirlo aceptando lo que venga. Aceptando lo que venga, ¿no? No luchando contra todo. Es cierto, insisto, que
que me apetece estar fantástico, reírme, divertirme, que me apetece estar con mis hijas, con mi mujer, con amigos. Y es cierto igualmente que hay días que, por los motivos que fueran, no te encuentras igual de fuerte o hay alguna noticia que te llega que no te agrada, etcétera. Pero todo es parte de la vida que hay que vivir, porque el plan B es espantoso. El plan B es que dejaríamos de estar en esta consciencia en la que estamos, ¿no? Y aparte porque creo sinceramente que, aunque suena atópico, todo está bien, ¿no? O sea, al final, con un poquito de perspectiva, de tiempo, de cariño hacia las emociones y hacia los pensamientos, vas entendiendo que todo está bien. Todo está bien. No hay que condicionar tanto ni tan ansiosamente. Está bien lo que hay. Y hay una palabra que es la última de este año que me encanta, que es la de serendipia. Y es que cuando abres mucho los ojos te das cuenta que las circunstancias suelen ser infinitamente más veces buenas que menos buenas. Te decía antes de empezar a grabar que yo te conocí de forma totalmente casual, de estas cosas buenas que de vez en cuando trae Instagram, y me llamó la atención. ¿Has oído esto de que no somos capaces de estar más de 2 segundos delante de una foto? Pues yo conseguí, hubo una foto tuya que llamó mi atención más de 2 segundos, precisamente porque vi lo de vivir a lo ancho, y yo una de las frases que más digo, si no la que más, es más ancha que larga, constantemente. Yo creo que por eso ahí hice la conexión contigo. Claro, te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre vivir a lo ancho y vivir a lo largo? Ya nos lo has dicho, pero entre vivir a lo ancho y simplemente vivir, porque también hay gente que habla o que diferencia entre vivir, supervivir, sobrevivir. ¿Qué diferencia hay entre...? Son etiquetas. Vivir? No sé, a mi juicio, yo hablo desde mi experiencia, Hanna, no sé, en esta sociedad en la que estamos, en la que cualquier mensaje se puede ubicar en la globalidad. Todo el mundo opina y todo el mundo ha leído 56 libros y se ha aprendido una serie de frases de memoria, etcétera, ¿no? No es mi caso, o al menos de momento, ¿no? Más bien lo contrario. Yo hablo de lo que siento y sin ninguna pretensión después, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que cargamos todo de etiquetas. Al final, convivir sería suficiente. Lo que pasa es que sería vivir, y es un trabajo que yo pretendo realizar todos los días, vivir con mayúsculas, vivir lo que es la vida. Es decir, detrás de esto hay una gran cuestión, y es, o bueno, dos, ¿no? Una, de un lado, ¿quién eres? Es decir, ¿cuál es el motivo de que estés aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Etcétera. Y la segunda, y es, oye, ¿por qué estoy vivo, no? ¿Y por qué la certeza más grande de la vida, que es que me voy a morir, no la acepto y me hace, una vez más, darme cuenta de que esto es un regalo, independientemente de las dificultades que haya, ¿no? No hay rosas sin espinas, no hay comida sin picante, no hay tantas cosas sin que exista, incluso como era el terciopelo. Es maravilloso cuando va a favor y es menos maravilloso cuando va en contra, ¿no? Y sigue siendo terciopelo. Consecuentemente, la vida, a mi juicio, requiere del respeto de ser vivida. Y entonces ahí se abre un melón terrible, y es, ¿qué es vivir, no? ¿Qué es vivir? Y estamos tan sujetos a la opinión de los demás, yo mismo, todos, ¿no? Hoy probablemente tú y yo hemos salido de casa antes de vernos aquí, y la penúltima cosa que hemos hecho es comprobar que estábamos bien peinados, que la chaqueta o la camisa no tenía arrugas, en fin, tantas cosas, ¿no? Y es por la necesidad que tenemos de sentirnos aceptados o de sentirnos valorados. Y eso está bien, y ese es un compañero de vida, sin duda. Lo que pasa es que no es la vida, no es toda la vida. A mi juicio, hay que equilibrar y encontrar esa dorada medianía entre aquellas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con cohabitar, con, ¿por qué no decirlo?, sentirte respetado, o sentirte valorado, o sentirte querido. Están bien, son sensaciones legítimas, ¿no? Con aquellas otras que quizá no nos han dicho que estaban ahí, y es justamente las mismas, pero uno consigo mismo, ¿no? Es decir, al final nos preocupa demasiado el sentirnos valorado por terceros, pero la cuestión es, ¿te sientes valorado por ti mismo? Nos preocupa demasiado sentirnos queridos por terceros, ¿no? Y se fomenta el apego, y la cuestión es, oye, ¿yo me quiero a mí mismo? ¿Y qué es eso de quererse a sí mismo, no? ¿Qué es eso de respetarse a sí mismo? Y entonces volvemos otra vez a colocar etiquetas.
qué es vivir a lo ancho, qué es vivir plenamente, qué es vivir, ponle la palabra que quieras detrás. Bueno, son palabras. Lo realmente importante es cerrar los ojos y decir, joder, qué suerte tengo de que esté este día aquí, ¿no? Qué suerte tengo, porque no sé si es merecido o no, pero hay la probabilidad real de que este día pudiera no haber sucedido, ¿no? Y cuántas cosas me hubiera perdido si este día no hubiera sucedido. Cuántos pequeños detalles hubiera no podido disfrutar si este día no hubiera sucedido, ¿no? Y justamente ahí empiezas a relativizar ese equilibrio entre uno mismo y los demás. Los demás que necesariamente han de estar ahí. Y ese palabra tan importante en la sociedad de hoy en día, que es el famoso ego, ¿no? Me hace mucha gracia cuando dicen, es que hay que suprimir el ego, es imposible, hay que evitar el ego, es imposible. No, hay que aprender a convivir como con cualquier circunstancia y cualquier tesitura, que diría mi amigo Leo, satisfactoriamente, sanamente, ¿no? Y estar en paz, y estar tranquilo, y estar, no sé, pues acariciando las cosas que suceden cada día. Es que esto de estar en paz y estar tranquilo, claro, hablabas antes de la necesidad que tenemos de esa aprobación externa, no de el sentido de pertenencia, que eso es innato al ser humano y eso lo necesitamos, pero esa necesidad de aprobación externa permanente es un problema porque, lo que decías, nos impide querernos a nosotros mismos porque estamos más pendientes de que el otro, que lo mismo ya lo llevo otra vez al terreno digital, pero es que es la realidad, esperas que una persona que no te conoce de nada, que te ha visto en un clip de 5 segundos, te quiera. No, entonces, pero yo creo que va un poco más allá, Hanna. Sí, no, por supuesto. O sea, quiero decir que al final, casi que por tratar de sugerir, ordenar el tema, ¿no? La historia es quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Y ahí empieza todo. Y la respuesta a quién soy, que no conozco a nadie que la sepa, despierta la inquietud de quien la formula, de empezar a experimentar en una dirección que convive con lo otro. ¿No? Yo le llamo el ser y el hacer, ¿no? Es decir, al final, la paz mental, la tranquilidad, la serenidad, el amor, no se obtiene en una caverna del Himalaya. No. Ahí lo que obtienes es directamente eliminar las distracciones, eliminar las presiones, eliminar los contextos, eliminar las presiones, lo que tú quieras, ¿no? Se obtiene cuando te sientes en casa, independientemente del lugar en el que estés, ¿no? Y ahí empieza a haber argumentos muy bonitos, que es, primero, en casa conmigo, procuro ser cada vez más consecuente con aquello que siento que soy, no con lo que hago. Lo que hago lo someto a la tensión de lo que soy. A gusto con la gente con la que convivo y aprendo a rechazar lo que no me interesa y a aplicar el amor y la compasión en las relaciones, porque no necesariamente tengo que hacer aquello que egoístamente creo que he de hacer, sino en la convivencia probablemente tengo que empezar a darme cuenta que no siempre tengo la razón, que no siempre es lo que yo quiero, que no siempre, sino que, bueno, pues aprendo de la gente que me rodea, ¿no? Puede ser tu familia, puede ser tus padres, pueden ser tu pareja, tus hijos, en fin. Y todo eso acaba redundando en una manera, o por lo menos es mi aspiracional, en una manera de vivir en la que no le regalo mi tiempo conscientemente a aquello que me desestabiliza, ¿no? Aquello que me desequilibra, ¿no? La inercia te lleva a dedicar tiempo absurdo, yo que sé, a cosas que no te vienen bien, a tener hábitos que no te vienen bien, etc. Pero es cierto que cada día tiene que haber al final más cositas bonitas, agradables, buenas que malas, ¿no? No se trata de cambiar tu vida de golpe, ¿no? Al final estamos leyendo permanentemente libros y escuchando a conferenciantes que te dicen, es que si no eres feliz es porque eres gilipollas, ¿no? Si no eres pleno es porque eres tonto, si no... Porque es culpa tuya. Sí, bueno, culpa tuya probablemente sea, pero es que no hay, o sea, es que el viaje es tan bonito, el viaje mola tanto, que incluso la dificultad que conlleve el conseguir los objetivos de encontrarte mejor
pues es igual que el rompecabezas que hacíamos, vuelvo a insistir, cuando éramos niños y no había tanta presión social, y disfrutabas en el mero hecho de hacer el rompecabezas, o de andar en bicicleta, o de patinar, cada uno lo que fuera, ¿no? No se trataba de ver a dónde querías llegar en la bicicleta. Hay algo que siempre cuento, pero me parece maravilloso, y es, tú sales ahora a un parque en cualquier ciudad del mundo, y vas a ver a niños que siempre van a tener menos de 8 años, corriendo sin motivo. En ese mismo parque probablemente vas a ver adultos corriendo con supuesto motivo. Los primeros disfrutan de la experiencia de correr, no saben muy bien por qué, no van a ningún lado. Y los segundos corren, aunque caiga mal a la gente hoy, porque huyen de algo, ¿no? No creo que esa sea la actitud. Entonces, una vez que te das cuenta, pues quizá no sé aquello que universalmente le puede venir bien a la gente que te escucha, pero sí sé que la máxima de no seguir haciendo lo que te provoca insatisfacción debiera de ser de obligado cumplimiento, ¿no? ¿Y no crees, Juanjo, que la obsesión que tenemos por vivir con prisa es una de las cosas que nos lleva a muchos días, un día detrás de otro, hacer muchas cosas de estas que nos producen total desasosiego, pero vivimos tan en modo automático y con tanto, como digo yo, al por dos, ¿no? Al por dos de los audios, pues así es como vivimos muchas veces, que eso es lo que en muchos casos te impide darte cuenta de que no estás a gusto así. Pero claro, ¿cómo paras la rueda? Pero no te das cuenta, porque claro, a mí me ha pasado. Es decir, yo llego a un momento en el que, claro, ha tenido que pasar el tiempo para realmente darme cuenta. Me lo decía la gente de mi entorno, vas acelerado, ¿no? Estás estresado. Y yo decía, no, porque te acostumbras a esto. Al final el ser humano tiene una peculiaridad, y es que es capaz de integrar hábitos nuevos en un plazo de tiempo muy breve, días, semanas, y que sustituyan a los anteriores y conformen tu nueva realidad. Y esto es curioso porque nunca pasa de golpe, ¿no? Hace falta esas semanas, pero una vez que han superado en plazo esas semanas, aquello que has incorporado en tu vida entiendes que es lo normal, es lo lógico. Por tanto, si tú vas rápido, te lo justificas, ¿no? Estoy haciendo todo esto porque es lo que hay que hacer. Tengo mi agenda llena porque si no, no soy productivo. Llego a casa tarde porque si no, no soy el que más trabaja y consecuentemente no me merezco la recompensa, el premio, en fin, lo que fuera. Está bien, todo eso está bien. Ahora, ¿de verdad esa es la vida que quieres vivir? ¿De verdad? Porque que seas consciente de una por todas, que esta vida que vives ahora, quien nos esté escuchando, joder, es una. O sea, que yo no sé si vamos a reencarnarnos, no reencarnarnos, si el cielo es maravilloso, si nos van a recibir no sé cuántas ángeles para llevarnos a... En fin, no lo sé. Lo que sí que sé es lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora se nos olvida que pasa solo una vez. Que quizá nos morimos mañana y ya está, y se acabó. Entonces, chico, te ha dado el destino, Dios, el universo, quien tú quieras, te ha dado la oportunidad de experimentar esta vida. Pues hazlo de manera lo más amplia conscientemente posible y lo más consecuentemente posible con la experiencia de vivir el regalo que es. Y deja de poner disculpas absurdas para no hacerlo. Yo lo hice durante muchos años, Hanna, y no funciona. ¿Y cuáles son esas excusas para que quien nos escuche no le quede duda? Bueno, pues hay una en Occidente donde estamos, al menos yo lo veo así, hay una que es común a todo el mundo, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Tiene que ver con el dinero. Da la sensación de que el dinero nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente. Y da la sensación de que queremos acumular mucho dinero porque nos han contado que el que tiene muchísimo dinero es más feliz o puede hacer más cosas que el que no lo tiene. Lo que pasa es que, como todo en la vida, no estoy hablando de no tener recursos para las necesidades primarias, ¿vale? Estoy hablando de una vida normal. El 90% o el 95% de las cosas que disfrutas en el día a día no valen dinero. Están ahí para ti. Hubo infinitas circunstancias y casualidades que las han llevado ahí para ti. Por ejemplo, dormir. Dices, bueno, pues dormir, no le estoy dando mucha trascendencia en mi vida. Bueno, pues pregúntaselo a alguien que no puede dormir.
Por ejemplo, caminar. Algo tan sencillo como pasear. No le estoy dando mucha importancia. Eso no es una tontería. Bueno, pregúntaselo a quien le falta una pierna, o quien va en una silla de ruedas, o quien tiene ELA. Por ejemplo, hablar con compañeros o con familiares, dar un abrazo, comer. Dices, bueno, es que comer no es un regalo de vida. Comer, pues es como muy primario, ¿no? Ya sí, pero hay gente que no, que no puede comer. Y no estoy diciendo que te compares permanentemente con los que no pueden, sino que te des cuenta que quizá tu vida cambie en un segundo y tú tampoco puedas. Consecuentemente, todo lo que está ahí, y hablamos ya de paisajes, hablamos de ciudades, hablamos de moverte, hablamos de, en fin, millones de cosas, ¿no? Todo eso es gratis. Todo eso es gratis. No vale dinero. Respirar no vale dinero. Ir al baño no vale dinero. Y dices, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues pregúntaselo a la que tiene una diálisis, ¿no? Entonces, se nos está olvidando valorar lo que tenemos y activamos un estado de ansiedad permanente por lo que nos dicen que no tenemos. Carajo, deja de pensar todo el rato en lo que no y céntrate en lo que sí. Y como derivada de esto, esa limitación del dinero, te vas a dar cuenta que el dinero es un instrumento para efectivamente adquirir determinadas comodidades en tu vida, pero que si no lo tienes, ese 90% no desaparece. O si no tienes suficiente. Yo siempre planteo la teoría de que el techo que a mí me cobija, el de este estudio ahora mismo, es el suelo de otro. Y mi suelo probablemente sea el techo de otro. Consecuentemente, es todo relativo. No, esto no va a decir cuánto dinero te hace falta. Yo con muchos amigos he hablado y se lo he demostrado al revés, ¿no? Oye, haz la cuenta, venga, va. ¿Cuánto tiempo crees que en condiciones normales puedes vivir? Pues X años, venga. ¿Cuánto dinero crees que vas a acumular en esos años? Tanto, vale. ¿Cuál es tu gasto real de vivir tu vida en esos años? Y siempre la derivada que nos sale en la ecuación es el tiempo. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que activar de esta experiencia única que es la vida demasiadas horas, demasiados instantes, para conseguir un recurso que cuando lo tenemos ya somos muy mayores como para realizar actividades que nos dijeron que íbamos a poder hacer cuando tuviéramos esos recursos, ¿no? Es un engaño masivo, sin duda. Sobre todo porque, claro, en esa ecuación hay que tener en cuenta todo lo que quieres o todo lo que estás dispuesto a sacrificar para conseguir ese estatus. Hablando específicamente del tema económico, claro, estás dispuesto a sacrificar tiempo, por supuesto, relaciones, familia, amistades, tu propia salud. Y no entro a juzgarlo, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero claro, hay que ser consciente de que ese objetivo, cuando el objetivo último es el dinero per se, te vas a dejar por el camino muchas cosas. Y lo que tú dices, al final mañana te lleva un camión por delante con todo el dinero del mundo y ahí te quedas. Y no te deja de llevar porque tengas dinero. Efectivamente. Yo un día estaba hablando con mi hija, que está estudiando en la universidad, la mayor, ¿no? Y son de estas conversaciones que uno nunca piensa que va a tener como padre, porque tampoco hay un manual de esto. Y le preguntaba yo, ¿qué quieres ser en la vida? Y entonces ella me daba la respuesta que interpretaba que yo quería escuchar, ¿no? Y yo, no, Lara, no va de esto, ¿no? Imagínate que el dinero, lo que pidas te lo van a dar. Vale, ya está. Entonces, ¿qué harías? O sea, si ya tienes eso cubierto, ¿qué harías en tu vida? Y es curioso, Hanna, porque la mayoría de la gente que nos esté escuchando, al igual que le pasaba a mi hija mayor, no se ha detenido a pensar qué haría con su vida. O sea, está el nivel de absorción que nos ha provocado toda esta sociedad en la que estamos, o que nos provoca diariamente, que no sabemos qué haríamos si todo eso por un instante no existiera. Fíjate, el poder probablemente el más importante que tiene el ser humano es la imaginación. Es la imaginación, ¿no? Yo creo que la imaginación no está suficientemente bien valorada en la sociedad. Bueno, de otras cosas, porque sería romper muchos sistemas y provocaría muchos conflictos a la gente que en estos momentos no le interesa que los haya, ¿no? Pero la imaginación, a diferencia de cualquier otro ser vivo, solamente la tiene el ser humano. El ser humano es capaz de estar en ese espacio del 0 a 1 que decía Peter Thiel, ¿no? Que es en el que lo que no existe
lo puedo visualizar. Si me apuras, lo puedo llegar a creer y lo puedo llegar a experimentar, sin que exista aún. Qué poco la utilizamos, ¿no? Y qué poco la utilizamos en nuestra propia vida. ¿Qué te gustaría a ti hacer los próximos 5 años, Hanna? ¿Qué te gustaría hacer mañana? ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Y si supieras que vas a morir dentro de un mes, ¿no? Pues son preguntas que casi nadie se hace. O casi nadie se hace de verdad. Entonces yo no creo que eso sea sano para la sociedad. No, porque estamos perdiendo la iniciativa de nuestras emociones en aras de los inputs que recibimos, que cada vez son más a través de un móvil, de una televisión, de una serie, en fin, de tantas y tantas cosas, ¿no? Y ya no solo es porque veamos mucho o poco todos esos canales, sino porque la gente con la que convivimos sí que los ve. Ergo, están obligando a todos a mantener conversaciones en las que si no has visto el vídeo viral del de la Isla de las Tentaciones que salió corriendo, ¿cómo se llama? Ismael. Montoya. ¿No? O Montoya. Sí. Hasta yo lo sé, si es que hasta Whoopi Goldberg la sacó en su programa, como si para no saberlo. Si no has visto ese vídeo, la sociedad te va a presionar para que acabes buscándolo. Sí. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Bueno, pero es que esto es un anestésico maravilloso precisamente para que no nos planteemos qué queremos hacer con nuestra vida y iba a decir un taco que no le voy a decir. Dilo. Pero a quién queremos quitarnos de en medio porque hay muchos intereses en que estemos pensando en Montoya corriendo por la playa en vez de en qué queremos ser. Pero fíjate que ya empieza a denostarse en Occidente, en Europa en particular, en Estados Unidos de una manera salvaje, que el ser humano no está preparado para ese ritmo. Y las enfermedades mentales que antes existían, igual que ahora, pero en menor medida, ahora cada vez son más preocupantes. Que las tasas de depresión se han disparado, ni se sabe por cuánto, que las de suicidio hay un pacto masivo de no hablar de ello, que en fin, que la agresividad innecesaria ahora la llaman bullying en los colegios, y es que ya no es una agresividad de que el fortachón de un bofetón al chavalito más menudo, que a mí me ha pasado y a todo el mundo le ha pasado, es que no hablamos de eso. Hablamos de agresividad psicológica, de agresividad afectiva, de agresividad, de exhibicionismo, y la sociedad no está preparada para esto. O sea, al final necesitamos reencontrarnos con nosotros, necesitamos reencontrarnos con nuestro bienestar, necesitamos reencontrarnos con el hábito de pasear, con el hábito de dormir. Hay un libro por ahí, yo leí todos los libros de ese autor, de Robin Sharma, todos, y me planté en el último. Porque dice, el club de las 5 de la mañana. Vamos a ver. No, de verdad, sin hacer chiste. Ya bastante estresados y acelerados estamos como para que efectivamente me digas que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, que está muy bien, porque las tradiciones monásticas lo llevan haciendo 20 siglos, pero ¿para qué? No es para meditar, no es para calmarme, no es... No. Es para adelantar, como si fuera una competición, las tareas que voy a tener que empezar a hacer a partir de las 8 o 9 de la mañana y llevar ventaja a los demás. Se nos ha ido la cabeza. Para que te reconcilies con Robin, porque yo le adoro, en su último libro explica, porque claro, le han caído evidentemente por todos los lados, entre otras cosas porque no en todos los países del mundo lo de levantarse a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana es factible casi. Y él luego en su último libro se ha explicado a sí mismo, ha dicho, oye, que yo no he dicho que eso sea a costa de dormir, porque claro, si te acuestas a la 1 y te levantas a las 5, estás haciendo un pan con unas tortas. Pero en la realidad... Yo es que le quiero mucho, pero es verdad que... Me gustaba más cuando escribía el líder sin cargo, ¿no? Sí. Me parecía que estaba más alineado con el valor humano que necesita la sociedad, y él como probablemente mentor o inspirador de millones de personas, me parece más saludable aquel mensaje que el que dio después. Sí. Estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, si quieres, yo te mando el libro, el último, para que te reconcilies con él. Lo leeré. Ahora estoy con el último de mi amigo Pablo Dors, que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, claro. Es que Pablo Dors, eso es de otro planeta. Es que hay seres, estamos rodeados de seres de otros planetas en este planeta y no nos damos cuenta. Y Pablo Dors, yo creo que es uno de ellos, totalmente. Sí, es un ser maravilloso, sin duda. Pero fíjate, otra vez lo mismo. Si escuchamos a Pablo, debiera de ser un héroe en esta sociedad, un referente. Y sin embargo... no es que a él le preocupe, pero sí que es cierto que su mensaje
es minoritario, aunque sea una gran mayoría, ¿no? O sea, una gran minoría, una inmensa minoría, ¿no? Como dice una marca cerveza, ¿no? Pero es minoritario, es un mensaje que esté en los colegios, no es un mensaje que esté en las televisiones, no es un mensaje que esté... Cuando, ¿por qué no? Debiera de estarlo. Debiera de estarlo, sin duda. No hace daño a nadie, más bien al contrario, ¿no? Y efectivamente equilibraría un poquito a la sociedad. Pero bueno, no sé, estamos hablando en un tono estadista que da la sensación de que yo tengo recetas para resolver problemas del mundo y no las tengo, ¿eh? Bueno, yo es que creo, Juanjo, que los problemas del mundo se resolverían de una forma bastante sencilla y con un coste prácticamente nulo. Lo que pasa que ahí entramos en, pues eso, en que, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de Pablo Dors es Biografía del silencio. Uh-huh. En el mundo en el que vivimos, el silencio es casi un insulto. Justo yo hoy escribía en mi newsletter, una marca de snacks muy famosa, el claim de su último anuncio es más crujientes, más molestos. Claro, yo sacaba un poco de ahí, olé por la campaña de marketing, que ha sido maravillosa, súper viral, todo esto. Pero claro, digo, ostras, es que a eso hemos llegado, aunque llevemos a gala que estamos molestando al de al lado, ¿no? Entonces, en vez de estar en silencio por no molestar, yo hago ruido porque estoy en mi derecho y me lo estoy paseando bien, pues tú vete si no estás bien. Claro, pero esta sociedad también está cometiendo una derivada muy delicada. No digo peligrosa, pero sí delicada. Que es que ha alterado el alcance de la palabra derecho, obviando la palabra obligación. Es decir, al final mis derechos acaban donde empiezan mis obligaciones o donde empiezan las del de enfrente. ¿En qué se traduce todo esto? En el que yo mime conmigo. Es algo que esta sociedad cada vez da más trascendencia, más importancia. Claro, es que no estamos preparados para ese tipo de tensión acumulada permanentemente. O sea, hay mucha gente que no podemos aguantar todo eso permanentemente, ¿no? Entonces, si tú practicas silencio, está mal entendido. O si practicas vibración, a mí me gusta más hablar de la vibración que del silencio, ¿no? Y es una conversación con Pablo también recurrente, que es la vibración. O sea, el silencio no deja de proyectar las vibraciones que tú tienes interiores, pero hay vibraciones exteriores que pueden ser muy interesantes, ¿no? Bueno, pues todo esto ya, si hubiera público en esas charlas, en esas conversaciones privadas, nos tacharían de absolutamente locos, ¿no? Y hace 300 o 400 años nos hubieran echado a la hoguera y hace 600 nos hubieran apedreado. Pero llega un momento en que dices, bueno, ¿qué necesidad, no? Pues oye, que la gente haga lo que quiera. Yo voy a procurar hacer lo mío. Voy a procurar estar mejor yo. Voy a procurar que mi familia... Y fíjate que en las 3 cosas que te he dicho he colocado 2 veces la palabra yo y la tercera la palabra mí. Y eso es lo que no debe ser, ¿no? Eso es lo que no debe ser, porque al final es que no, o sea, el ser humano necesita ecosistema, necesita convivencia, necesita... A ti te encanta salir a la calle y que esté contento todo el mundo, entrar a una cafetería y que la gente esté alegre y que el camarero o la camarera te atienda con cariño y no con desprecio, etcétera. Entonces no puedes convertirte en un ser humano individualista permanentemente, ¿no? ¿Y qué haces tú en tu día a día? ¿Estás bien? Sí. Pues digo, perdón, corto. ¿Qué haces tú, Juanjo, en tu día a día, en tu vida cotidiana? Ya vamos a aterrizarlo, porque hay gente que luego me dice, sí, Hanna, todo lo que comentáis está muy bien porque estáis ahí muy a gustito, los dos charlando, pero luego en tu día a día, cuando ves que empiezas a desbarrar, cuando tienes un día de mierda, con perdón, que todos los tenemos, ¿qué estrategias o qué formas tienes tú de, no sé si de llegar al silencio interior y darte cuenta de que, vale, esto va a pasar, esto es esto, no pasa nada, mañana será otro día? Porque yo creo que eso es parte o algo que nos permite no entrar en esa rueda del hámster de, pues todo es una mierda, como todo es una mierda, ¿para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a contestarle bien a este? Si entonces, no, para salir de ahí, del bucle. Primero de todo es... para mí en particular es agradecer, ¿no? Es decir, procuro que el agradecimiento, la gratitud se haya convertido en un hábito no solo externo, no solo hacia los demás, ¿no? Sino realmente hacia mí, ¿no? Y hacia las circunstancias. Es decir, oye, primera cosa que hago por la mañana al despertarme, no siempre uno se despierta descansado, feliz, no, hay días que por los motivos que sea has tenido pesadillas, o hay días que por los motivos que sea no has dormido lo suficiente, en fin, lo que fuera, ¿no? Es detenerme un segundito y agradecer, ¿no? Agradecer lo importante
que cada uno sabrá lo que es, pero la segunda cuestión que procuro ejercitar a diario es el darme cuenta, ¿no? Darme cuenta qué es lo que está pasando en mí y en las circunstancias, ¿no? Y en la gente que tengo, con la que convivo, ¿no? Con la que comparto mi tiempo. Y procurar no dejarme llevar por actitudes que no aportan valor a mí, ni a los demás, o a los demás, ni a mí, ¿no? Es decir, es darse cuenta, es decir, ¿qué está pasando ahora, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Y mirarlo, lo que está sucediendo. Oye, me duele la tripa, venga, pues, ¿es agradable? No. Pero me quiero dar cuenta de que me duele la tripa y a partir de ahí es intentar aceptarlo, ¿no? Intentar aceptarlo. Es lo que está pasando, está ahí, lo voy a intentar aceptar. Y solamente en ese momento cuestionar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo por el que se...? Y ahí no te oculto que el siguiente paso, y es el que más me cuesta de todos, es entender la respuesta, ¿no? Porque muchas veces cuando haces este proceso te das cuenta en los pequeños detalles, en los grandes, que sigues abrazando las incongruencias de tu vida, ¿no? Por los hábitos. Yo, por ejemplo, fumo. Soy plenamente consciente que no es saludable, ¿no? O, por ejemplo, hay veces que no debo de comer determinados alimentos y los como, ¿no? Dicen que es la manera de activar la dopamina, ¿no? Soy un personaje que mi talón de Aquiles quizás sea la dopamina, ¿no? Bueno, pues no estoy arreglando demasiado, pero sí estoy aprendiendo a convivir con ello y a no fustigarme, ¿no? O me pasa con la ansiedad, ¿no? Me ansiaba mucho, pues. Ahora procuro aceptar la ansiedad, está ahí, bien, no voy a decir que no está, porque es que mentira, es que está ahí. Pero es cierto que la observo, me doy cuenta de que está ahí, la acepto y a partir de ahí me empiezo a cuestionar cuál es el motivo. Y hay veces que me siento muy orgulloso porque consigo superar esa ansiedad, ¿no? De momento no he conseguido dejar de fumar, pero lo de la ansiedad como que lo voy gestionando de otra manera, ¿no? No sé, no creo que haya una receta para todos, ¿no? Pero sí que darse cuenta de lo que hay, aceptarlo, ¿no? Y aceptarlo sin emoción, neutro, aceptarlo, está bien, eso es lo que hay. Y a partir de ahí cuestionar y tratar de entender, no de racionalizar, de entender la respuesta, de que se active la intuición, de que se active esa vocecilla que está en el pecho, no en la cabeza, y que te diga, pues tío, no lo estás haciendo bien. O sea, de verdad, ¿por qué lo estás haciendo? Pues mira, lo estás haciendo bien porque, yo qué sé, cada uno por lo suyo. Me ayuda a estar más tranquilo. Y me ayuda de nuevo a cerrar el ciclo de esa pequeña fórmula, agradeciendo incluso el acto, ¿no? Que aún así hay veces que me pongo de mal humor, pues esta mañana 2, ¿no? O sea, cuando das con una persona que está enfrente de tus expectativas o enfrentado a tus expectativas, pues me sigo disgustando, claro, sin duda. Ahora procuro volver a aplicar la fórmula, ¿no? No es fácil, ¿no? Si fuera sencillo, ya lo hubiéramos hecho todos y no estaríamos aquí, sin duda. Mira, te voy a confesar, yo soy una persona con unos niveles, sí, de ansiedad, pero sobre todo ansiedad anticipatoria. O sea, yo necesito analizar en mi cabeza todos los posibles escenarios de todo lo que puede pasar y repasar todos los posibles escenarios de todo lo que ya ha pasado. Entonces yo hay veces que me sorprendo a mí misma dando vueltas de una movida de hace semana y media que digo, vamos a ver, para mí, o sea, os vais a reír, yo me pongo Juan Luis Guerra a todo lo que da la música en casa o en el coche y automáticamente es que se me pasa todo. Lo digo porque a veces esperamos o buscamos herramientas como súper elevadas y que no, que al final lo que tienes que conseguir es que la monkey mind esta que tenemos todos en la cabeza se ponga a bailar Juan Luis Guerra o lo que sea. Eso siempre es bueno porque la música es vibración y como des con la vibración que le viene bien a tu organismo... Yo es que, fíjate... yo cada vez estoy más convencido de que debiera de ser terapéutico y además por la seguridad social. O sea, una sala como la que estamos debiera de tener un convenio con la seguridad social para que haya gente aquí todos los días que venga o a escuchar música o a tocar música o a cantar o tal, porque es vibración la que estamos provocando y esto libera energía. Pero dale una vuelta más, Hanna, que es acepta que todas esas vueltas que le das, tipo yo le llamo gambito de dama, total, dan igual. Yo he vivido muchos años así, obsesivo-compulsivo, ¿no? Era un toque de supervisión y además solamente las cosas estaban bien hechas, me decía a mí mismo, cuando yo las había supervisado. Sí.
hasta el punto de que renunciar a ellas me provocaba abismo, ¿no? Me provocaba vértigo, ¿no? Y un buen día la vida me demostró que si no las controlaba, pasaban 3 cosas. Primera y la más importante. Nada. Nada. O sea, no pasaba nada. Segunda, que el hecho de que no pasara nada me liberaba. No necesitaba entender el nada. Simplemente no pasaba nada. Y la tercera, que aprendí a confiar en los demás. Porque el gran problema que tiene esa actitud compulsiva, obsesivo-compulsiva de control, es que a la larga te genera una desconfianza terrible en tu entorno. Que nunca la vas a verbalizar porque sabes que no sería bienvenida, pero estás desconfiando permanentemente. Entonces, no hay peor cosa que desconfiar de tu entorno. Yo solo he vivido. Ahí sí que hablo desde la experiencia. O sea, confiar en tu entorno es lo más maravilloso que me ha pasado socialmente hablando en mi vida, porque era imposible antes esto. Antes yo tenía que pues como tú, ¿no? Era una especie de estratega de ajedrez, ¿no? Con supuestas jugadas infinitas. Es cierto que tener atención en las consecuencias de los actos, pues es bueno, porque no puedes ser un inconsciente viviendo en sociedad. Pero de ahí a que te creas que controlas las cosas y que las condicionas, y el siguiente paso que es ligero pero le vas a dar, y es que ya no te fías de lo demás, y el siguiente que es ligero y lo vas a dar, que es que lo que hagan los demás siempre está mal, y el siguiente que lo vas a dar, y es que vives insatisfecho 24/7 porque no te da la vida para hacer todo lo que los demás van a delegar en ti, es una mierda pinchada en un palo permanente que la llevas colgada de la espalda y no sabes de dónde huele mal, pero huele mal. Por tanto, al margen de lo de Juan Luis Guerra, que Aldo, por Dios, pásanos las canciones, quédate mirando cuando te des cuenta de que estás ahí, míralo, ¿no? Y aplica compasión y acéptalo, ¿no? Y di, pues es verdad, ¿no? Joder, qué paranoia más grande estoy haciendo con esta historia. Y lo aceptas, ¿no? Y a partir dices, bueno, ¿me lo merezco yo esto? ¿Me aporta valor? ¿Está generando una versión mejor mía? Y dejas que te hable el instinto, insisto, no la intuición, no la cabeza. La cabeza te va a decir que sí, que claro, que por supuesto, que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie como tú. Y en ese momento, poco a poco vas a empezar a encontrar, o yo al menos aplico mi receta, momentos en los que me cago en la leche, no quiero soltar, pero cuando aplicas esto dices, joder, qué bien estoy soltando. ¡Qué bien! Yo la única cosa que me preocupa es subirme a un avión ahora, y lo hago siempre, es asomarme a la cabina de los pilotos, os lo juro, y les pregunto, ¿qué tal estáis? Y si me dicen, bien, alucinan, porque no es lo habitual. Bien, así riéndose, digo, no, os digo una cosa en serio, además lo hago siempre, que es, si no estáis bien, por favor, decírmelo. Porque la única cosa que me preocupa del vuelo es que vosotros estéis bien. Lo demás va a salir perfecto. O sea, no tengo la capacidad ahora de cuestionar la idoneidad de todos los ingenieros aeronáuticos que han hecho la nave, de todos los controladores aéreos por los que vamos a pasar, de que funcionen las máquinas, no tengo esa capacidad. Entonces ya he conseguido reducirlo a que el piloto esté bien. Si el piloto está bien, en todo lo demás confío, ¿no? ¿Y si no, qué haces? ¿No te subes? Me he bajado 2 veces. Sí, no, bueno, pero eso vuelve a ser otra vez mi paranoia, ¿no? No significa que haya acertado, porque no pasó nada en esos aviones, gracias a Dios. Pero vuelve a ser otra vez que el miedo se apodera de ti, ¿no? Y en 2 ocasiones se apoderó de mí, sí. Bueno, una en particular, venía yo acompañado de Leo, que tenía miedo a volar. Y entonces recuerdo perfectamente el momento del previo aterrizaje, que hacía tanto viento que el avión basculaba. Y entonces, pues claro, ya si estás con alguien que tiene miedo al lado, el avión bascula, entonces que no, pues ya acabé teniendo pánico, digo, a ver si esto se va a caer de verdad y me pierdo lo que me falta por vivir. Y me bajé del avión, sí, pero bueno. No es frecuente, me gusta mucho volar. Menos mal, porque si no, qué ruina. Me encanta volar. No, y ha habido alguna ocasión en la que en largos radios, esto no debiera contarlo, estos son los minutos de la basura que llaman a la NBA, ¿no? En largos radios, cuando he notado que el comandante, en fin, y tenía la posibilidad, por lo que fuera, de hacer un poco de tertulia informal con él, ¿no? Cuando notaba, digo, échate un poco la siesta, tenéis una cabina maravillosa, duérmete, si no quieres me la dejas a mí, yo subo yo, que ahí se animan un poco, ¿no? Bueno, hablando en serio, me encanta volar, de verdad. Creo que es el invento más grandioso que ha hecho el ser humano después de la escritura. Coincido. Más que Internet, por cierto.
Te voy a citar textualmente para todos aquellos que puedan decir que esto de la gratitud o de ser consciente, vivir de forma consciente, que estos son como pseudociencias, ¿no? Porque todavía hay gente que es muy escéptica con estas cosas. Te voy a citar textualmente una entrevista del año 2023 en El País para rebatir un poco esa idea de que estos son pseudociencias. El ser humano no puede químicamente sentirse mal y estar agradecido a la vez. Es así. Eso lo dije yo. Pero no es que lo dije yo porque me lo inventé, me lo dije yo porque lo había leído, porque lo había estudiado y porque lo había después experimentado. Y es lo que te pasa a ti cuando ponías a Juan Luis Guerra. Total. Vamos a ver. Neuronalmente hablando, el cerebro es tonto. No diferencia entre verdad y mentira, porque realmente le da igual la verdad y la mentira. Su única finalidad, a grosso modo, es mantenerte vivo, ¿vale? Y que el resto de tu organismo, de manera inconsciente, funcione. Es decir, tú no eres consciente de los latidos del corazón, no eres consciente de tu respiración, no eres consciente de tantas y tantas cosas que no dejan de pasar en tu cuerpo, pero eso, que tú no seas consciente no significa, primero, que no estén pasando, y segundo, que el órgano rector de todo eso es tu cerebro. Vale. Si eso es así, en el momento en que el pensamiento, que por cierto, del orden de los 35.000 pensamientos al día, ¿no? De manera autónoma, en el momento en el que el pensamiento toma el control de manera complementaria a ese funcionamiento autónomo del cerebro y del cuerpo, y tú le sigues, solamente puedes pensar una cosa a la vez. Solamente puedes pensar una cosa. Aquí de verdad que no estamos hablando ya de si el hombre es torpe y no puede hacer dos cosas, la mujer sí tres, pues no. O sea, neuronalmente hablando, solamente puedes pensar una cosa a la vez. Vale. Cuando entras en un estado de sufrimiento o de agobio, psicológicamente hablando, lo que haces es rumiar esa idea, buscándole una solución, buscándole una alternativa, pero en el fondo, la orden que le estás dando a tu cerebro es rumiar esa idea, o lo que es lo mismo, perpetuarla más tiempo del necesario de manera consciente. ¿Qué sucede? Que eso nos impide estar bien. Consecuentemente, cuando voluntariamente, de nuevo, te das cuenta de que está sucediendo eso en tu día, en tu instante, y voluntariamente decides cambiar el pensamiento, no puedes mantener dos pensamientos a la vez. Si lo haces con la consciencia suficiente y consigues cambiar el pensamiento, el anterior se disuelve, se diluye, desaparece. Y el nuevo es el que marca la tendencia de ese instante. ¿Qué sucede? Que la gratitud te obliga a refrescar o a darte cuenta bien de algo que experimentaste y estás agradecido, bien de algo que está sucediendo y estás agradecido. Como no puedes hacer dos cosas a la vez. Si tú le das la orden a tu cerebro de ahora mismo, pruébalo, ¿no? Nos estás escuchando, pruébalo. Quiero recordar un instante de mi vida en el que estuve agradecido. Vamos a intentarlo. En este instante que lo estás buscando, es dificilísimo que pienses otra cosa. Consecuentemente, has huido voluntariamente del pensamiento que rumiabas que te hacía sufrir. Pero ¿qué sucede? Que el segundo argumento neuronal es muy interesante. Y es que la gratitud necesariamente provoca una emoción de bienestar. Cicerón lo decía, ¿no? Es la virtud más grande de las emociones del ser humano, porque aglutina todas las demás. Cuando estás agradecido de verdad, no cuando das las gracias al del café. Cuando estás agradecido a la vida porque has sido padre, cuando estás agradecido a la vida porque te has salvado de un accidente, en fin, cosas de verdad, se te abre el pecho. Entonces, si empiezas a entrenar el condicionar tus pensamientos hacia instantes que provoquen la gratitud, y eres consciente de que no puedes pensar dos cosas a la vez, pues lo que estás generando, lo que estás activando es provocando conscientemente un estado de bienestar. Y hay gente que te va a decir, bueno, pero eso es artificial. ¿Que es que lo anterior no lo era o qué? O sea, cuando tú decides rumiar una idea que es una mierda, no es artificial. Y dices, no, eso es lo que me estaba pasando. Bueno, yo estoy deseando conocer a una idea con patas. Que venga, que se presente. Diga, hola, Juanjo, yo soy una idea. No existe ni la una ni la otra. Es tu atención la que le da foco e importancia a una u a otra. Y tienes del orden, insisto, de las 30.000 al día.
acabas de explicar, porque en mi opinión, en este podcast hablamos muchísimo de dormir y de descansar, porque en mi opinión la mejor pastilla, entre comillas, para dormir bien es hacer un ejercicio de agradecimiento en el momento que estás metido en la cama antes de cerrar los ojos, porque efectivamente no puedes tener emociones desagradables, que es lo que nos impide dormir, si estás agradecido. Eso es, vamos, ciencia pura. Pues eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo en una época muy gris de mi vida, ¿no? Y era el darme cuenta que cada vez que agradecía, aunque me costase, porque cuando estás fastidiado no tienes ganas de agradecer. O sea, vamos a ver, no hay peor cosa, como dice mi amigo Billy Duró, que un tonto motivado. No, esto no va de esto. Esto va de decir, oye, no estoy bien, pero tengo ganas de estar bien. Se hunde el barco. No sé nadar, pero tengo ganas de vivir. Pues me agarro lo que puedo. De hecho, es la única eximente completa de asesinato que hay en el Código Penal español. Dos náufragos que se caen al agua, la madera solamente puede con el peso de uno, y si matas al otro por agarrarte a la madera, no te castiga nadie, porque es el sentido común aplicado a la máxima expresión. Es decir, aquello que me haga daño o que me impida vivir, hay una especie de ley transparente que te dice puedes quitarlo de tu vida y haz lo que tengas que hacer, pero quítatelo de tu vida, porque el sufrimiento es innecesario. No es necesario, no aporta ningún valor el sufrimiento, ninguno. Y el riesgo es que acaba generando un círculo de confort, de seguridad mental, tan fuerte y tan intenso como el de la felicidad. Porque ninguna de las dos son reales. Entonces hay gente que la ves metida en su carajo de círculo de confort, de sufrimiento, le das un consejo y te dice, no me interesa. Porque él quiere seguir ahí. Porque en el fondo tiene miedo a salir de ese círculo de confort. Igual que todos los demás tenemos miedo a salir del nuestro ante situaciones que previamente no hayamos vivido y por los motivos que sea le hemos otorgado una creencia condicionante de que es negativo, ¿no? Y Juanjo, en momentos en los que alguien está realmente atravesando, hablo ya de situación grave, enfermedad, problema familiar, problema económico, laboral, etcétera, o sea, una situación grave no es incompatible con sentirse agradecido, pero imagino, afortunadamente yo no me encuentro en esa situación, imagino que no tiene que ser fácil encontrar motivo de agradecimiento cuando toda tu vida en ese momento está como, ¿no?, cogida por alfileres. Pero hemos literal hablado, o no sé, yo en el metafóricamente. momento en el que me ha tocado alguna vez eso, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es primero de todo está pasando esto. No quiero, ¿vale? Pero es que está pasando, es que nadie te preguntó si quieres o no quieres, es que está pasando. Entonces lo primero que tienes que hacer es, yo creo, ¿no?, es aceptarlo. Está pasando, está pasando. No quiero. Segundo, si te provoca muchísimo dolor, pues hombre, no lo alargues, pero tampoco lo trates de evitar. Llora, no pasa nada. Quédate en tu casa un día o dos, no pasa nada. Siéntete vulnerable, compártelo con tus seres queridos, no pasa nada. Tercero y fundamental, a partir de ahí, decide cómo quieres que sea el contexto que quieres vivir, ¿no? No el detalle, porque es imposible, pero sí el contexto, ¿no? Y tú decides si quieres estar jodido y dar pena permanentemente y encontrarte mal y ser contradictorio y meterte en ese circuito, en ese hoyo y caer hasta el fondo, que nunca acaba, por cierto. Si decides ver la vida, como decíamos al principio de esta charla, como un regalo la noche de Reyes, ¿no? Y con lo que decidas ser consecuente. Y no va a ser un camino de rosas ninguna de las dos decisiones, ninguna, ¿eh? Ninguna. La primera no lo va a ser por su propia naturaleza y la segunda de tu decisión en positivo no lo va a ser porque te va a sorprender la vida. Hay gente que no quiere que estés bien y no te lo van a poner fácil. Hay una parte de ti mismo que no quiere que estés bien o por los motivos que sea. ¿Por qué? Porque esconde la culpabilidad, que es una de las cosas que en esta sociedad casi no se habla, ¿no? Y la culpabilidad es una emoción individual contigo mismo, pero que tiene una trascendencia enorme en tu día a día, ¿no? Y no hablamos de ella, ¿no? Entonces, la decisión que tomes, sé consecuente y pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda, no pasa nada. No pasa nada. Y en el último de los casos, date cuenta de que te vas a morir. Y hasta entonces, pues tú decides, ¿no?
Tú decides si ese último mes de vida, o esos últimos meses, o ese último año, o ni siquiera hay fecha de caducidad, cuando sea. ¿Quieres seguir así de fastidiado? Y si la respuesta es sí quiero seguir así de fastidiado, entonces sí que creo que es el momento de que te vayas a la caverna del Himalaya, ¿no? Para no joder la vida a los que te rodean, claro, sin duda. Juanjo, para terminar la entrevista, me gustaría que habláramos, es un concepto amplísimo, pero bueno, a ver cómo lo acotamos un poco, el concepto de sentido de la vida y no quedarnos solo en el sentido de la vida, sino el papel que juega la espiritualidad en ese concepto de sentido de la vida. Tú en tu podcast has entrevistado, bueno, hemos hablado de Pablo II, pero también has entrevistado al doctor Sansegarra, que habla de la supraconsciencia. Has entrevistado a García Campayo, que es uno de los mayores expertos que hay en mindfulness, además con una base súper científica porque él es psiquiatra. Claro, de toda esta gente tan alucinante, porque para mí eso, son extraterrestres que están entre nosotros, para mí, en el mejor de los sentidos, y además perspectivas muy distintas, ¿no? Pablo una perspectiva quizá un poco más religiosa, el doctor Sansegarra más científica, García Campayo está ahí como en the middle. ¿Qué papel juega la espiritualidad, ojo, no la religión, la espiritualidad en encontrarle sentido a la vida, tengamos la vida que tengamos, porque eso nos viene dado, podemos actuar en cierto modo, pero no en todo, para, pues eso, para vivir a lo ancho, que es un poco de lo que estamos hablando? Yo creo que cada uno ha experimentado o está experimentando en esta vida, cada persona, y somos 8.000 y pico millones ya, la vida de una manera extraordinariamente subjetiva. De hecho, hay teorías por ahí que acaban diciendo que lo que no conoces o no escuchas o no ves no existe, ¿no? Por tanto, hay una serie de afirmaciones que damos por buenas, es que somos 8.000 millones, pero vamos, podríamos decir 450.000 millones o lo que quieras, porque no lo conoces, y nuestra mente la hemos entrenado, mejor dicho, para que aquello que no conozcamos en principio no existe. Lo creemos, confiamos en ello, lo aceptamos como limitante o limitador, o como condicionante, pero da igual. Claro, en ese quienes somos es evidente, yo creo que hoy en día ya es evidente, no es cuestionable. Estamos saliendo de la época de la Ilustración, donde la ciencia, bueno, pues le metió un meneo importante a todo lo que tiene que ver, lo que no se puede comprobar, ver, testar, la intuición, ¿no? La Ilustración dice que la intuición no existe. Dios, pues la Ilustración dice que... Y es muy respetable, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los últimos 50, 60 años? Ha pasado algo muy interesante, y es que toda la estructura de creencias que había determinado la Ilustración en 300 años se ha acabado yendo un poquito por el agujero en el instante en el que la capacidad del observador se ha ampliado. Y me explico. El ser humano, lo dije, ¿no? Aquello que no puedo observar no existe. La Ilustración que hizo rechazar aquello que no se podía observar. Pero claro, la derivada era qué se podía observar. Y lo que se podía observar dependía del instrumento con el que observaba. Las teorías de la mecánica cuántica, en los años 50, hicieron una serie de afirmaciones que las religiones, o las tradiciones, mejor dicho, hinduistas, venían diciendo hace 4.000 años, 5.000 años. Pero eran teorías de la mecánica cuántica. Cuando después se han hecho los aceleradores de partículas y se ha demostrado que esas teorías son ciertas, y se ha demostrado que la última partícula que teníamos la capacidad de ver no es la última que existe, que hay otras después, y que esas de después no funcionan con las mismas reglas que las anteriores, cantidad de afirmaciones que se venían haciendo bajo un prisma aparentemente de fe o intuitivo a lo largo de los milenios, pues la ciencia hoy en día empieza a abrazarlas como probables. O sea, pasan de imposibles a probables. Vale. La espiritualidad está ahí. La espiritualidad no tiene un sustento físico. No existe el sustento físico. No es necesario que exista. La espiritualidad se sustancia en la experiencia en la fe. Y no la experiencia en la fe cristiano, católica, apostólica y romana, que esa es una.
está bien, eso es una tradición, sino en la fe de que hay algo más que lo que puedo ver, observar, lo que puedo tocar. Hay algo más. Claro, hoy en día, cuando a los niños ya les empezamos a contar en los colegios que su cuerpo es 100% energía, porque las partículas que lo conforman solamente se convierten en sólidas cuando las observas, pues estamos provocando una nueva generación que ya entiende muchas cosas a futuro de otra manera. Yo recuerdo cuando mis hijas pequeñas eran un poquito más pequeñas, que me preguntaban, oye, ¿cómo es posible que un móvil saque una foto y dónde lo guarda? ¿No? Y es una pregunta absurda para nosotros, que es los unos y los ceros, que conforman los bits de información, que no los ves, pero ves la foto. Bien, esto que estoy diciendo, que parece muy largo y tedioso, se simplifica en una sola idea. Y es aquellas experiencias que cada una de las personas tenemos a título individual, inexplicables, no tangibles, pero que experimentamos, es la espiritualidad. ¿Qué sucede? Que el ego de la espiritualidad, que también existe, nos lleva a tener que encontrar respuestas para ser aceptados, para ser valorados, para ser queridos, etc., en las tradiciones. O nos lleva a buscar atajos para tener estados alterados de conciencia. En la química, estuvo de moda ahora la ayahuasca otra vez, o en determinados ejercicios de respiración, o en determinadas sustancias tóxicas, ¿no? Y esto lleva pasando miles de años. Y tú te remontas 7.000, 8.000 años atrás y Hermes Trismegisto ya explicaba en el Kybalión cuáles eran las reglas que hacían funcionar a los seres humanos y eran invisibles. Y entonces todo el mundo pensaba que esto no tenía sentido. Y la cuántica, cuando ha actuado ahora, empieza a reforzar empíricamente esas mismas reglas. Por tanto, no se trata de que la espiritualidad sea una moda. Yo creo que eso en Occidente tiene más que ver con la ausencia de valores que nos están llevando por otros caminos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, yo recuerdo a mi abuelo rezando, a mi abuela rezando, recuerdo experiencias de niño en el pueblo, ¿no? Cantabria, donde yo provengo, que había un intangible en determinados momentos que efectivamente hacía que la gente se ayudase, que la gente se abrazase, que la gente compartiera alegría, compartiera dolor, y que no está visible. Y eso lo ha habido siempre y lo va a seguir habiendo. ¿Qué sucede? Que hoy en día, en este especie de mundo abierto que supone la tecnología conectada, etc., pues hay mucho pseudogurú y hay muchas personas que, a mi juicio, bueno, pues han entendido que ahí tienen su nicho de actividad profesional. Y es legítimo, está bien. Había oradores en el templo en tiempos de Jesús que hacían exactamente lo mismo, ¿no? Y previamente los templos griegos, etc. O sea que no ha cambiado nada. Sin embargo, la espiritualidad es individual. No es lo que está pasando ahí fuera, es lo que está pasando aquí dentro. Aquí dentro en cada uno de nosotros. Y tenemos que poquito a poco empezar a relacionarnos más y mejor con ella, ¿no? Con más compasión, con más cariño, con más amor. Porque es tu compañera de viaje, al igual que en el hacerlo es el ego, en tu esencia, en ese instante que decías antes que te vas a dormir. El sentirse bien o mal no tiene explicación, pero es una realidad. Es, yo diría que algo innato en el ser humano que incluso puede que no seamos conscientes de ello hasta momentos muy concretos. Yo hace poco leí un libro, era un capellán de un hospital americano que había entrevistado a otros capellanes de muchas confesiones de otros hospitales, y algo que decían todos en común es que incluso las personas más escépticas, menos creyentes, en el peor momento, o bien porque eran ellos los que estaban enfermos o familiares, a todo el mundo, ya digo, todas las confesiones, acababa surgiéndoles de alguna manera esa necesidad o esa parte más espiritual de estar conectado con pues aquello que sea lo que hay después, que no sabemos, o de dónde venimos, vaya. Pero no hace falta después ni antes, con lo que eres. Con lo que eres, efectivamente. Con lo que eres. Yo creo que nuestro cuerpo es quien hace.
Y de la misma manera, siempre digo lo mismo, pero bueno, queda bonito, ¿no? De la misma manera que el ojo no es lo que ve, pero lo ve. El cuerpo es lo que hace, pero no es lo que hace. O sea, el cuerpo es quien hace, pero no lo que hace. Entonces, ¿quién hace realmente, no? Entonces, yo creo que ahí, en el fondo da igual, porque si es que da igual. O sea, esto es como coleccionar sellos, ¿no? Da igual, o sea, siempre te va a faltar uno, siempre va a haber otro que tiene una colección más grande que tú, siempre va a haber otro que, pues, lo que fuera. Pero es cierto que por el camino, aquellos instantes en los que estás en comunión con tu espiritualidad, que es lo intangible de tu vida, joder, son muy bonitos. Son muy bonitos. Entonces yo invito a todo el mundo, a mí el primero, a fomentar que haya más de esos momentos que otros feos. Aunque solamente sea por egoísmo. Pero esos momentos en los que, yo qué sé, te sientas a escuchar buena música, ¿no? Y te surge una emoción bonita. No sabes de dónde viene, pero está ahí. Esa es tu espiritualidad. Que hay gente que eso lo siente en una iglesia, frente al altar, etc. Pues es que es igual de bueno. Que hay gente que necesita irse al Himalaya, está bien también. Si es que no o sea, son diferentes senderos de la misma montaña. Pero la montaña es la misma, que es estar bien. Cuando meditas, yo creo que la única... O sea, yo sigo meditando porque 2, 3, 4 veces en mi vida me he sentido tan bien que quiero volver a sentirme así, mientras meditaba. La mayoría de los días no es así. O me duermo, me distraigo, o empiezan a ocurrirme ideas, o vete a saber qué. Pero, joder, me lo pasé tan bien aquella, y me acuerdo perfectamente, de hecho la tengo hasta escrita, ¿no? Y hostia, yo quiero volver otra vez ahí. Entonces, ese ahí es intangible, ese ahí no era comiendo un helado, ¿sabes? No era corriendo. No, es que yo cuando corro, pues chico, sigue corriendo, ¿qué le vamos a hacer? No. Era cuando estabas contigo, ¿no? Es el momento en que estás contigo. De verdad, no quiero entrar en esto porque ya es muy íntimo, pero de verdad, es que flipé. Es que flipé. O sea, no voy a entrar a más detalles. No toca. Juanjo, gracias infinitas. Yo disfruto mucho escuchando tu podcast. Gracias. Vivir a lo ancho. Para mí, te puedes imaginar lo que he disfrutado charlando contigo aquí en vivo y en directo. Por favor, tercera temporada ya. Sí, vamos a ver si en otoño, un huequillo en ahí. otoño sacamos hueco, pero sí. Para mí es un regalo de vida el poder hacer todas estas cosas, ¿no? Y el que tú me llames o el que poder expresarme, dejando bien claro que yo no soy experto de nada. O sea, yo soy un tipo que he decidido abrazar la vida, he decidido vivirla a lo ancho, y que cuando me planteáis opinar, doy la opinión en base a mi creencia y mi experiencia, que nada y para nada es dogma de nada, ¿no? O sea, para nada, o sea, es... Bueno, pues que se aprende no solo del conocimiento, también de la experiencia, entonces hay que tener de todo en esta vida. Bueno, yo para subir al Himalaya prefiero ir con un Sherpa que le falten 2 dedos y no con uno con toda la mano. Eso lo tengo claro. Juanjo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Hanna, y seguir por ahí, por favor, que hace falta. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.